Hola compañeros, este video es un tema de aplicación de integrales definidas. En especial, nuestro trabajo es cálculo del trabajo. Está integrado por el grupo de Andrés Flores, James Zambrano y Félix Mendoza, todos estudiantes de en la Universidad de Ande, Colombia, en el área de ingeniería de producción. ¿Nuestro proyecto en qué consiste? Dice que una empresa que produce chocolate necesita comprar una bomba para poder mover leche de un tanque a otro. Al revisar la oferta del ingeniero encargado, nota que para poder elegir la bomba más eficiente necesita saber el trabajo que se hace para poder bombear la totalidad de leche que contiene el tanque fuera de él. El tanque tiene la forma que se muestra en la figura que podemos ver aquí. Como vemos, el tanque tiene una doble forma. La parte superior es un cilindro que tiene un radio de 1 metro. La altura total desde el cilindro, desde la forma cilíndrica, movemos acá, desde el inicio donde está el líquido hasta la base de la figura es de 3 metros. La altura de la parte cónica es de 1 metro, lo que implica que la altura del cilindro es de 2 metros. Además, el dato que nos da el problema es que hay un radio en la parte cilíndrica de 1 metro y en la parte cónica de 2,5 metros. Nuevamente vemos aquí la figura que necesitamos trabajar. Pues, ¿cómo vamos a calcular? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo? Primero vamos a hacer el cálculo, vamos a hacer una división inicial y vamos a calcular el trabajo que se presenta en la forma cilíndrica y luego haremos lo que se hace en la forma cónica. Luego el trabajo total se obedecerá a la suma de los trabajos que se presenten en ambos extremos de la figura. Bueno, un dato muy importante es que nos da el problema es que la densidad de la leche es 64,5 libras por pie cúbico. Vamos a expresarlo en kilogramos por metro cúbico para trabajar con las unidades oficiales. Entonces ahí vemos el cilindro, vemos que la altura del cilindro va a ser de 2 metros, el radio, como lo habíamos dicho anteriormente, va a ser de 1 metro. Y empezamos con la fórmula que dice, como están pidiendo calcular el trabajo, entonces nos vamos a la fórmula que ya está previamente establecida del trabajo, que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Como estamos hablando de un líquido, entonces vamos a decir que es igual al peso del líquido por la distancia. Pero bueno, ¿cómo podemos expresar el peso de un líquido? Sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, ¿qué hacemos en la fórmula inicial de trabajo? Reemplazamos peso, que es masa por gravedad, por la distancia. ¿Pero a qué es igual la masa? La masa es igual a la densidad por el volumen. La masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, volvemos a la fórmula anterior y hacemos el reemplazo. Decimos que en vez de masa acá en la fórmula anterior, en la fórmula previamente escrita, vamos a escribir a qué es igual. Entonces miramos que es igual a la densidad por el volumen, por la gravedad, por la distancia. Inicialmente miremos esta zona que estamos mirando en el video, que le estamos llamando DY. ¿Qué es DY? DY es el grosor o la parte o el corte que nosotros vamos a hacer para calcular inicialmente el trabajo que se hace en esa sección, para luego calcular el trabajo que se lleva a cabo en todo el líquido. Entonces íbamos por la zona donde estábamos reemplazando que densidad por volumen, por la gravedad, por la distancia. Y vamos a reemplazar el volumen. ¿A qué es igual el volumen? El volumen es igual al diámetro pi por r al cuadrado por el grosor, que es de y. Por lo tanto, a continuación vamos a escribir que la densidad, ya no vamos a escribir volumen como estábamos previamente estableciéndolo, sino vamos a escribir pi por r al cuadrado por dy, que va a representar el volumen por la gravedad por la distancia.
Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros determinar? Nos hace falta determinar cuál es la distancia. ¿Y cuál es la distancia que tenemos que calcular? Tenemos que calcular la distancia que debe recorrer la porción del líquido para llegar a su postura original. Entonces, llamamos Y a la zona inferior del cilindro y 2 menos Y va a ser lo que nos va a decir la distancia que debe recorrer el líquido cuando esté haciendo su trabajo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la distancia la llamamos 2 menos Y. Ahora, ¿qué conseguimos? Entonces, la misma fórmula que veníamos trabajando, densidad por el número pi, por el radio al cuadrado, por dy, por gravedad, y ya no vamos a colocar distancia, sino su igualdad, que es 2 menos y. Hacemos previamente, entonces hacemos luego el tema de la sumatoria que se debe indicar para el trabajo, para indicar todo el trabajo que se va a hacer en la porción del líquido, y luego para saber el trabajo que vamos a realizar en todo el que va a realizar el líquido en todo el cilindro para poder salir del cilindro. Entonces lo expresamos como especie de una integral, donde vamos a colocar todas las constantes fuera de la integral. Como sabemos, las constantes están densidad, pi, radio al cuadrado y gravedad. Y vamos a decir que de 0 a 2, porque de la altura 0 a la altura 2, que es la altura total del cilindro, entonces por eso definimos la integral en 0 a 2, la distancia que está, digamos, expresada en términos de y por dy. Entonces empezamos a hacer reemplazo de todas las formas. Entonces empezamos que 1033, que es la densidad que nos han dado en el problema, por el número pi, el radio que es 1, entonces lo le damos al cuadrado por la gravedad que está expresada en metros por segundo, en 9.8 metros por segundo. Resolvemos bueno, con la integral que previamente habíamos definido, y hacemos los reemplazos correspondientes, ¿no? Los reemplazamos en 2, entonces obtenemos aquí que vamos reemplazando el valor de y por el 2. No colocamos la siguiente porque ya nos da 0. Miramos aquí que si le damos el valor de 0 a y, entonces el valor dentro de la integral va a ser 0, entonces por eso no lo nombramos. Ya al resolver esta integral encontramos que el trabajo realizado va a ser igual a 63.607.3 joules. Ese es el trabajo que se va a realizar en la primera sección de la figura. Entonces ahora vamos a ver la zona cónica, cómo vamos a calcular el trabajo en la zona cónica. De la zona cónica tenemos que la altura es de 1 metro, el radio también es de 1, el radio superior y el radio inferior es de 2.5. Entonces empezamos a aplicar la misma lógica que aplicamos en el cálculo del trabajo en la forma cilíndrica, ¿no? Primero miramos que el trabajo es igual a la fuerza por distancia. Como estamos hablando de un líquido, entonces decimos que es igual al peso por la distancia. Ya sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad, por lo tanto en la fórmula hacemos el reemplazo y miramos que el trabajo viene siendo igual a la masa por la gravedad por la distancia. Pero ¿cómo podemos expresar la masa? La podemos expresar en términos de la densidad, ya que tenemos el valor de la densidad, entonces decimos que la masa es igual a la densidad del líquido por el volumen. Entonces hacemos nuevamente el reemplazo de la fórmula anterior y decimos que el trabajo es igual. Ya no vamos a colocar masa, entonces colocamos densidad por volumen para reemplazar los términos de masa, por la gravedad, por la distancia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el volumen. Resulta que el volumen también lo podemos calcular en la zona cilíndrica, que es el corte que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Que el volumen es igual a pi por el radio por dy. ¿Y qué es dy? Es el grosor del corte que estamos realizando en la zona cónica, ¿verdad? Entonces, el trabajo viene quedando expresado de la siguiente manera. Densidad por pi por radio al cuadrado por dy, que esta viene siendo expresando el volumen por la gravedad por la distancia. Ahora, ¿qué nos interesa saber a nosotros? Ahora, ¿qué es la distancia? Es la altura total menos la zona inferior de la parte cónica, que viene siendo la distancia que no es recorrida por el líquido. Entonces el líquido va a recorrer
desde 1 hasta y. Entonces, para conocer cuál es el valor de eso, entonces 1 menos y viene siendo la distancia. Ahí está 1 menos y. Entonces, el trabajo va quedando expresado de la siguiente manera. Trabajo es igual a la densidad por pi, por radio al cuadrado, por dy, por la gravedad. Y en vez de la distancia vamos a colocar 1 menos y, que es la igualdad que nosotros acabamos de calcular. Aplicamos la sumatoria para mirar cuál va a ser el valor del trabajo en la zona, en el corte que hicimos, y luego lo expresamos en términos de integral para saber cuál va a ser el trabajo que va a realizar el líquido